Les damos una cordial bienvenida a nuestra primera charla de ECOS del mes de junio. Recordemos que ECOS es un espacio académico que nos permite la actualización en oftalmología y salud visual. Durante la charla de hoy vamos a estar compartiendo un link para que ustedes nos den su opinión sobre el contenido de este día de hoy y también pues dejarnos sus datos para que puedan obtener el certificado de asistencia. Hoy tenemos el privilegio de contar con una gran expositora, es la doctora Claudia Vanegas, nos va a compartir su conocimiento y su experiencia a todos nosotros y estoy segura que va a ser muy inspiradora y enriquecedora para todos. Muchas gracias. Adelante, doctora Claudia. Hola, buenos días a todos. Pues acá creo que todos conocemos a todos, pero bueno, me presento. Mi nombre es Claudia Vanegas, yo soy médica oftalmóloga de la Universidad Pontificia Bolivariana y subespecialista en cirugía plástica ocular de la FUSCAL en Bucaramanga. El día de hoy queremos presentar una conferencia acerca de un tema retador y común en nuestra consulta oftalmológica habitual, que consiste en los pacientes con alteraciones agudas en la enfermedad por orbitopatía distiroidea. Entonces, déjenme por acá, voy a compartir pantalla. Me disculpo que tengo la voz un poquito disfónica. Si no me escuchan o hay alguna interferencia, por favor, me lo hacen saber. Muy bien. ¿Están viendo la pantalla? Correcto. Sí, perfecto. Listo. Vamos entonces a dar inicio. Un segundito. Básicamente esta charla está enfocada en la atención de los pacientes con oftalmopatía tiroidea más en temas de remisiones urgentes y manejo agudo de la entidad. Empezamos con un caso clínico, una paciente con 27 años de edad, a quien en mayo del 2022 le hicieron un diagnóstico de hipertiroidismo detectado por laboratorios, por paraclínicos y asociado a manifestaciones sistémicas como palpitación, ansiedad, pérdida de peso. Se inició el tratamiento, un tratamiento de difícil manejo, de difícil respuesta, en el cual, a pesar de sus múltiples ajustes a las dosis, la enfermedad continuó exacerbándose, llegando a empezar a comprometer la parte ocular con manifestaciones inflamatorias a nivel ocular, con síntomas irritativos. Se empezó a notar un exoftalmos asociado a una limitación para el cierre palpebral, principalmente en el ojo derecho. La paciente tenía un tratamiento con metimazol, 14 tabletas al día y propanolol 40 miligramos cada 12 horas. Dentro de los antecedentes patológicos no llamaba la atención ninguna otra adicional, 27 años, enfermedad de Graves, tomando metimazol 14 tabletas diarias, e inicia con un cuadro clínico de un mes de evolución, de agudización, de disminución súbita de la agudeza visual, eh, marcados síntomas inflamatorios a nivel de la superficie, exotropia, limitación para la supraducción, para la abducción y aducción, para la infraducción principalmente en el ojo derecho, una limitación de -2 para la aducción y supraducción y -1 para la abducción en el ojo izquierdo, como podemos apreciar en el video. En los paraclínicos que se le realizan, en los paraclínicos que se le realizan encontramos una TSH en rango suprimida, 0.005, teniendo este rango de referencia, con una T4 libre en rango normal, hablando pues de un delta negativo, con una ecografía de tiroides mostrando un bocio difuso de volumen tiroideo de 22 cc. Estas eran las tomografías iniciales de la paciente. Básicamente en las imágenes de ambas órbitas vamos a ver cómo hay un aumento en el espesor del volumen de los músculos extraoculares. Vemos cómo se empiezan a ver engrosados, que es lo que también explica toda la sintomatología de desviación ocular de la paciente asociada a la diplopia presentada. En las imágenes de tomografía que podemos ver, recordemos que esta patología puede tener, ahorita vamos a hablar de los subtipos, pero podemos tener un subtipo más de músculos extraoculares y en algunos casos subtipos más a expensas de la grasa orbitaria.
En este caso tendríamos un cuadro más a nivel de músculos extraoculares que como tal de la grasa orbitaria. También es importante evaluar cómo se ve el nervio óptico, evaluar siempre estados de apiñamiento o sufrimiento del nervio, que pueden ser como algunos criterios para tratamientos urgentes con el fin de evitar neuropatías ópticas severas que puedan dañar la visión. Específicamente a nivel del nervio óptico podemos empezar a notar un apiñamiento secundario a ese engrosamiento de los músculos extraoculares y también puede empezarse a ver una verticalización del nervio que también habla de signos iniciales de sufrimiento a este nivel. Entonces, hablando un poquitico de la enfermedad tiroidea, enfermedad ocular tiroidea, vamos a decir que es una enfermedad autoinmune que se caracteriza por la proliferación de unos fibroblastos orbitarios que empiezan a liberar una serie de glucosaminoglicanos y provocan un aumento a nivel de los músculos extraoculares y también a nivel de la grasa orbitaria. Ahorita vamos a mirar un poquito acerca del curso típico de la enfermedad, pero vamos a tener una fase inflamatoria progresiva inicial que luego va a pasar a una fase de meseta estática y luego pues a un estado más inactivo. Entonces, como les dije, se va a caracterizar básicamente porque a la órbita se le van a infiltrar una serie de fibrocitos y linfocitos que empiezan a liberar una cascada de citoquinas inflamatorias que lo que hacen, en fin, al final es activar los fibroblastos orbitarios. Entonces, ¿cuáles citoquinas vamos a encontrar? Vamos a encontrar interleuquina 1, 6, 16, factor de necrosis tumoral, ligando CD4, y ahorita vamos a ver que estos se vuelven en el futuro y digamos objetivo para las terapias dirigidas en diferentes casos. Los fibrocitos entonces se van a diferenciar en fibroblastos, que luego se diferencian a miofibroblastos y adipocitos, y al final todas estas cascadas de células inflamatorias lo que van a dar como resultado es una producción de glucosaminoglicanos y adipogénesis que van a conducir a una remodelación de todo ese tejido orbitario. La incidencia está más a favor de mujeres, 16,3, más común entre la tercera, quinta década de la vida, y cuando ataca a los hombres o compromete a los hombres, vamos a ver que va a ser mucho más severa e incluso cuando el diagnóstico se hace en pacientes por encima de los 50 años. En la mayoría de los casos, casi en un 70%, entre un 50-70%, hay una resolución espontánea de los síntomas oculares. eh, Más o menos un 20% genera ya una estabilidad a largo plazo, pero hay un 14% que va a tener un cuadro muy severo de agresivo a nivel ocular. ¿Cuáles factores de riesgo nos van a generar un peor pronóstico? Entonces van a ser básicamente aquellos pacientes fumadores que tienen un importante factor hereditario, pacientes como ya les dije por encima de los 50 años, dependiendo de la línea de tratamiento pues que se le haya tenido que brindar al paciente, los niveles del receptor de TSH, niveles de estrés, incluso anatomía orbitaria, de pronto pacientes con cavidades pequeñas que pueden hacer que haya un mayor aumento de la presión a nivel venosa y linfático. Eh, y a mayor tiempo de duración definitivamente va a ser peor el pronóstico. Mientras más demoras haya en lograr una control tiroideo, pues mayores complicaciones pueden haber. También es importante tener en cuenta que pacientes que se expongan a yodo radioactivo y ya haya una orbitopatía o haya una alteración a nivel ocular, pues va a generar un empeoramiento en la mayoría de los casos. Entonces vamos a tener, como les había dicho, ahorita en un momento, tres fases. Una fase aguda que puede ser muy variable, una meseta que puede extenderse hasta los 2, 3 años y una estabilización que busca ya, o que en la cual el paciente ya tiene una mejoría de síntomas sin retorno completo a la línea de base. Es importante tampoco generar falsas expectativas a los pacientes que nos llegan, porque digamos que el objetivo del tratamiento en la fase aguda es controlar el estado hormonal sistémico, porque mientras menos control haya, mayores secuelas van a quedar y pues estas secuelas van a ser en términos generales irreversibles, en temas estéticos, en temas de visión, ¿cierto? Entonces es importante un muy buen manejo inicial. Ya les había hablado un poquito sobre la fisiopatología. eh, Dentro de los diferentes estudios se ha encontrado que hay una gravedad relacionada con los niveles de anticuerpos contra el receptor de tirotropina.
y en pacientes que tienen sobreexpresión de este receptor en el tejido retrovulvar, van a favorecer pues entonces esta transformación de fibroblastos orbitarios con su activación y por ende una proliferación y secreción de citoquinas proinflamatorias de hialuronato hidrofílico que lo que hacen es atraer agua y que haya mayor expansión de esa grasa orbitaria, generando una mayor estrechez en la cavidad. Los fibroblastos orbitarios se derivan de las células de la cresta neural y el ectodermis y van a tener una regulación positiva de los receptores de la tirotropina en los fibroblastos orbitarios. Entonces, toda esta cantidad de citoquinas inflamatorias van a generar un gradiente de presión osmótica en la órbita que, como les digo, va a favorecer la acumulación de líquido en las fibras musculares y algunos fibroblastos se van a diferenciar en adipocitos maduros que van a hacer que haya mayor expansión del tejido orbitario. Eh, a la larga, entonces, toda esta presión, toda esta compresión compartimental que se genera en la órbita, pues al final lo que va a generar es una atrofia, fibrosis, esclerosis de los músculos extraoculares, y por eso es que al final el paciente se nos va a quejar de un estrabismo, de una diplopia, etcétera, etcétera. Eh, entonces, en esta presión que se genera en la cavidad, va a existir ese riesgo de un síndrome compartimental en el que en el que se requiere un tratamiento urgente para evitar pérdidas visuales irreversibles con secuelas irreversibles. Recordemos que hay que tener en cuenta también factores diferenciales. Pacientes con exoftalmos, que generalmente la orbitopatía es bilateral asimétrico, pues también tenemos que buscar diagnósticos diferenciales, realizar una batería de paraclínicos en búsqueda de enfermedades inflamatorias, otras causas de enfermedades inflamatorias de la órbita, pacientes que tengan proptosis, entonces es importante diferenciar. Entonces, como ya les dije, el enfoque del paciente básicamente se va a enfocar en es o no una, ay, perdón la redundancia, pero bueno, sí, es o no orbitopatía por tiroides. Entonces, recordemos, va a haber un compromiso bilateral asimétrico y que muchas veces, no siempre, se va a acompañar de una retracción palpebral. Así que estos dos hallazgos nos hablan muy a favor de la orbitopatía distiroidea. Entonces, en ese momento vamos a definir su estado endocrinológico, en qué estadio clínico y si requieren un tratamiento urgente. Vamos a tener unos signos iniciales en nuestros pacientes, exoftalmos asimétricos, signos palpebrales donde podemos empezar a ver signos inflamatorios evidentes que pueden acompañarse entonces de retracción palpebral, exoftalmos bilateral e asimétrico, lead lag, que básicamente consiste en una retracción del par palpebral superior que se genera por una fibrosis del recto inferior, además de una alteración en el nivel del músculo de Müller, ¿cierto? La retracción palpebral, como les digo, es un signo muy cardinal de la orbitopatía distiroidea y es importante buscarla en estos pacientes en los que lo estamos sospechando. Otros hallazgos importantes con signos y síntomas locales, estrabismo, diplopia, pacientes con quemosis severas, queratitis, edemas palpebrales muy, muy, muy grandes. Eh, Vamos a encontrar también aumento de la presión intraocular en posición primaria o en mirada elevada y en su producción, sobre todo cuando tengamos diferencias de más de 4 milímetros. Hay algunos test que nos pueden ayudar o que nos pueden mostrar alteraciones iniciales, pero que ahorita vamos a ver que tienen su limitación, como el test de Ishihara para ver alteraciones en el compromiso de colores que nos pueden hablar de una neuropatía inicial, disminución en la agudeza visual o estado pupilar alterado, y recordar que es importante tener la técnica de la exoftalmometría. En la clínica contamos con exoftalmómetro que se debe solicitar para poder hacer la medición del paciente comparativamente un ojo con el otro. Eh, Sobre todo exoftalmometrías mayores de 21 milímetros con una diferencia entre un ojo y otro de más de 2 milímetros. Pacientes que tengan, puede que no diferencien inmediatamente que haya una diplopia, pero pacientes que se quejan de astenopia asociada a todo lo otro que ya habíamos visto durante el día, y sobre todo que empiecen a tener alteraciones como sobre todo en las mañanas que se va haciendo, eh, que va empeorando a lo largo del día. Pacientes que tengan cuadros de urgencia donde se esté generando una compresión del ápex orbitario, pues esto no va a ser
en todos los casos de la noche a la mañana. Generalmente va a tener una progresión lenta. Primero va a haber una alteración a nivel de la saturación de colores y luego ya que se da una compresión de fibras maculares, ahí es donde ya sí puede aparecer un escotoma central. No siempre se asocia a cuadros de proptosis o de exoftalmos severos. Puede ser que hayan pacientes que tienen buen sostén anterior, que no hacen el exoftalmos, pero que sí tienen un aumento de la presión retrovulvar. Entonces, de todas maneras, sí hay que hacer pues como todos los tests de saturación, pues hay mayor evidencia con el Farnsworth, pero pues igual por disponibilidad a veces es más fácil el Ishihara. Y muy importante, evaluar el paciente, evaluar el nervio óptico y definir si hay signos o no de edema o palidez del nervio óptico que pueden ser pues como los primeros hallazgos. Eh, Dentro de los exámenes importantes a realizar a los pacientes tenemos este perfil endocrinológico. Eh, Recordar, como les dije, los diagnósticos diferenciales para solicitar estudios complementarios de enfermedad específica de la órbita. Sin embargo, dentro de los principales que vamos a utilizar, vamos a tener la TSH, T3, T4 libre, anticuerpo antirreceptor de TSH que nos puede orientar en el diagnóstico diferencial. Indicaciones de imágenes, más que todo ante duda diagnóstica o en pacientes que tienen una sospecha de un síndrome de apex orbitario para decir pues la cirugía. Em, También vamos a tener entonces la disponibilidad de resonancias cuando sobre todo haya sospecha de una neuropatía óptica compresiva por apiñamiento orbitario. Y recordar que también la tomografía de nervio óptico, el campo visual, pues nos ayudan a ver signos de sufrimiento. Importante si ya tenemos una tomografía, definir un estado o no de exoftalmos, recordar que nos vamos a guiar por la línea intercigomática y básicamente lo que buscamos es que al unir estas dos líneas no se ve que corresponda a un tercio del globo ocular hacia la parte posterior, es decir, está más hacia afuera, más de 21 milímetros hacia afuera, que nos habla pues de un exoftalmos. Vamos acá la diferencia. Hablando un poquitico de la clasificación, entonces digamos que es importante tener en cuenta que la actividad se refiere a la presencia o ausencia de inflamación orbitaria y la severidad se refiere más al grado de afectación sobre los tejidos y en la calidad de vida del paciente. Entonces la vamos a clasificar en activa e inactiva respecto a la inflamación y la severidad leve, moderada y severa. Para eso, a lo largo de los años, se han ido diseñando diferentes escalas de clasificación para ayudar a tomar decisiones rápidas con nuestros pacientes, cada una con sus pros y sus contras, pero en términos generales nos ayudan en las diferentes consultas. Básicamente tenemos CAS, VISA, UGOGO, no SPECS, y básicamente entonces lo que vamos a definir es si hay o no un signo de orbitopatía tiroidea activa. En la CAS, por ejemplo, entonces vamos a tener todos estos criterios en donde en la primera visita, si encontramos un paciente con más de 3 eh, de 7 signos, pues vamos a hablar que es una orbitopatía activa. Y en la segunda visita, en la que tenemos como más criterios para poder definir progresión o no, va a ser con unos hallazgos mayores iguales a 4/10. Vamos a tener entonces también la escala VISA, que VISA nos traduce visión, inflamación, estrabismo y apariencia de exposición, que asimismo, de acuerdo a los puntos que se generan en cada uno de estos 4 ítems, pues vamos a clasificar al paciente como un paciente activo o inactivo que va a requerir un manejo conservador o una progresión a un manejo más intensivo. EUGOGO, una escala más europea, pero que es extraordinaria y que nos define los tratamientos también, nos los clasifica en leve, moderada, severa o amenaza de visión muy severa que nos obliga a tomar decisiones rápidas. Hay unas nuevas clasificaciones que nos hablan de los fenotipos de enfermedad tiroidea con el fin de mostrar que hay diferentes fases, ¿sí? Fases iniciales congestivas, activas, inflamatorias severas, que pueden verse acompañados de estados de pausa en la que el paciente sigue presentando sufrimiento de los nervios ópticos que pueden llevar a secuelas cicatriciales severas. Entonces, este es digamos, el fácil, en el que ya está, es fácil de detectar,
una fase con fenotipo congestivo, activo inflamatorio. Ahí el paciente tiene una historia progresiva de semanas o meses de ojos rojos, con exoftalmos, diplopia, con muchos síntomas irritativos. Pasan a una fase de quiesencia en la que el paciente ya dice que hace unos meses se siente más tranquilo, no hay síntomas inflamatorios, pero se sigue generando todos estos cambios a nivel de los músculos extraoculares y de la grasa orbitaria, que siguen generando una alteración a nivel interno. Allí todavía no hay una neuropatía, pero miren cómo pasa a fases más severas en el que se empieza a generar un fenotipo apex o fenotipo hidráulico, donde esta presión empieza a generar verticalización del nervio, sufrimiento del nervio, y se empiezan a generar unos vasos dilatados profundos muy característicos de la enfermedad. Nuevamente pasamos a una fase de quiescencia. Miren cómo el paciente aparentemente está tranquilo, pero miren cómo el nervio se ve apiñado, se ve verticalizado, se ve con sufrimiento. Eh, ya las últimas fases fenotípicas activas cicatriciales, donde ya van a haber mucha congestión, pacientes con mucha severidad, en donde se empieza a generar aumento de la diplopia, empeoramiento de los movimientos extraoculares, alteraciones a nivel ya orbitarias severas, con defectos muy, muy severos. Entonces, básicamente todo eso que ya hablamos, lo que busca es que nos enfoquemos y que hagamos un tratamiento a tiempo, evitando en la gran medida de lo posible que progresen las entidades o que se generen secuelas irreversibles. Entonces, básicamente las prioridades del tratamiento van a ser esteroides, radioterapia, descompresiones orbitarias y los nuevos tratamientos que nos ofrecen bastantes alternativas de manejo en pacientes refractarios, inmunomoduladores y ahorradores de esteroides. Es importante también tener en cuenta que hasta que no se garantice un estado tiroideo, pues no se debe realizar ninguna cirugía que busque mejorar las secuelas que ya se hayan dado, tanto desde el punto de vista muscular como desde el punto de vista palpebral. Entonces el objetivo va a ser normalizar esos niveles de T3 y T4 circulantes. Eh, Esto es algo progresivo. La TSH es la última que se va a normalizar e incluso pasar de un nivel de hiper a hipotiroidismo ha demostrado exacerbar la orbitopatía tiroidea, al igual por lo cual el yodo radioactivo también se acompaña en la mayoría de casos de exacerbaciones de la enfermedad ocular. Dentro de las medidas conservadoras, entonces vamos a tener supremamente importante dejar de fumar, uso de gafas de sol, lubricantes, protección para el cierre, cámaras húmedas si es necesario en pacientes muy severos, en pacientes leves a moderados, lubricantes en gel, oclusión si es necesario y el uso del selenio. Esteroides entonces en enfermedad ya activa, moderada, severa, desde 1950 siguen siendo el pilar del tratamiento, pero se han hecho varios ajustes a las dosis en búsqueda de tener menores efectos adversos, pero tratando de mejorar esos cambios, de disminuir esos cambios inflamatorios en los tejidos blandos y desde la motilidad ocular. Vuelvo y le repito, no hay impacto sobre ya secuelas de exoftalmos, y es muy importante no generarle falsas expectativas a los pacientes. Entonces, definitivamente, después de muchos estudios pros y contra de los esteroides, este es el esquema que utilizamos para el manejo de urgencias, esquemas de 12 semanas, una dosis acumulada eh, de 4,5, tope de 8 gramos, en el que le vamos a colocar al paciente su bolo de esteroides, seguido de 500 miligramos semanales por 6 semanas y 250 miligramos semanales por 6 semanas adicionales, con posterior desmonte en prednisolona oral para una dosis tope de 8 gramos. En nuestro medio es un poco complejo garantizar que se genere el tratamiento semanal. Sin embargo, desde el servicio de urgencias se entrega una fórmula clara, se le indique al paciente, sí se puede hacer y tenemos pacientes que completan su tratamiento de forma exitosa. Y es muy importante que en pacientes que tienen signos de neuropatía óptica compresiva, la dosis de los bolos sugieren entre 750 a 1 gramo, 3 días consecutivos, evaluando la respuesta para definir o no necesidad de una descompresión orbitaria. Tener en cuenta los efectos adversos de los esteroides,
falla hepática, diabetes, descompensación de la diabetes, tromboembolismo pulmonar. Y básicamente vamos a tener ya en la literatura de esta entidad un espacio para los nuevos tratamientos, tratamientos ahorradores de esteroides, que generalmente se realiza un tratamiento pues de la mano del grupo de endocrinología y reumatología para definir qué tipo de inmunosupresor utilizar en pacientes refractarios que no mejoran con monoterapia. Muchos eh, eh, requieren el paso a otros grupos de tratamientos. Eh, También tenemos la alternativa de la radioterapia asociada al esteroide. Sin embargo, debemos tener en cuenta pues, los riesgos de catarata, malignidad, retinopatía, pero pues es una opción de tratamiento. Em, Terapias biológicas como rituximab, eh, que muestran importantes respuestas asociadas a los nuevos tratamientos como el tocilizumab, que es un anticuerpo monoclonal IgG1 anti-interleuquina 6, que lo que busca es bloquear ese foco de interleuquina 6 y el consiguiente proceso inflamatorio que se genera a nivel orbitario en busca de mejorar toda esta cascada inflamatoria a nivel orbitario. Y pues de lo que desde el 2020 tenemos el teprotumumab, que es un anticuerpo monoclonal totalmente humano que se dirige al receptor del factor de crecimiento similar a la insulina 1, aprobado por la FDA desde el 2020. Y lo que han mostrado los estudios es que reduce los niveles de receptor de TSH y de este inhibidor del receptor del factor de crecimiento similar a la insulina 1, ayudando con toda la inhibición, ayudando a inhibir toda la cascada inflamatoria, también con excelentes resultados a largo plazo. Alto costo, todavía nos falta mucho, digamos, en temas de resultados a largo plazo, pero es una alternativa. Y como les digo, la amenaza a la visión, definitivamente en pacientes con enfermedades activas muy severas, recordar que puede tener secuelas irreversibles y que hay que tomar decisiones rápidas, no mejoría con esteroides en bono por 3 días, alteraciones severas de la visión, síndrome de apex orbitario, eh, remisión y realización de cirugía descompresiva de urgencia. Y lo que, pues obviamente, siempre va a existir el riesgo de una perforación corneal inminente en esos casos de exoftalmos severos, lagoftalmos, pacientes con ausencia del reflejo de Bell, eh, u otros hallazgos. Una vez logramos esa tan anhelada meta de un eutiroidismo, ¿cierto? Vamos a esperar 6 meses de estabilidad para empezar ya con manejos de secuelas, sea desde la parte de descompresión orbitaria, siempre de adentro a afuera. Entonces, descompresión orbitaria, luego cirugías a nivel de músculos extraoculares en conjunto con el grupo de estrabismo y finalmente cirugías correctivas a nivel de párpados con el fin de mejorarles la calidad de vida a los pacientes. Estos pacientes son pacientes que en muy poco tiempo les cambia demasiado su imagen, ese estado de exceso de hormonas empieza a generar una cantidad de alteraciones a nivel del sistema nervioso, de la parte psicológica. Son pacientes que cambian su imagen drástica y severamente en muy poco tiempo y esto tiene grandes secuelas para el relacionamiento con otras personas. Entonces es muy importante pues como el acompañamiento de nosotros en este caso, en estos casos. En el caso que les mostraba en la parte inicial, la paciente se tomó la decisión de iniciar metimazol complementario asociado al selenio con un bono de esteroide de 500 miligramos de metilprednisolona por 3 días y posteriormente con su desmonte semanal asociado al micofenolato y finalmente una tiroidectomía total. Muchas gracias. No sé si alguien tiene alguna pregunta. Queríamos compartir este caso porque a veces nos llegan estos pacientes con un montón de expectativas, con un montón de angustias por verse los cambios que se empiezan a generar y que en realidad, si hacemos un manejo oportuno, si les ayudamos a llegar rápidamente a los especialistas que son, se les instaura un buen tratamiento, pues en realidad podemos mejorar la calidad de vida y evitar que hayan secuelas muy severas e irreversibles en nuestros pacientes. Muchas gracias.
Muchas gracias, doctora Claudia. Bueno, no sé si por acá tenemos alguna pregunta, un comentario de la doctora Marta Muñoz. Gracias, excelente conferencia. Gracias, no. Bueno, doctor Esaú también, excelente, muchas gracias. Bueno, recuerden por favor diligenciar el link que les dejamos en el chat para que puedan recibir su certificado de asistencia a la charla de hoy. Muchísimas gracias, doctora Claudia. A todos les deseamos un feliz día. Gracias, chao, feliz.